Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día lunes 4 de noviembre. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar a través de Megavisión Go y también con nuestras señales en Facebook para que usted pueda tener la oportunidad de compartir nuestra señal con sus contactos. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al diputado Mario Ponce, quien a partir del 1 de noviembre asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, presidente. Buenos días, Ernesto. Un saludo muy especial a todos los salvadoreños, en especial a la gente de mi departamento de Cuscatlán. Un saludo también a todo el equipo de técnicos, camarógrafos que hacen posible que esta señal llegue a todo el país. Lo que ha hecho el presidente es simple y sencillamente, mandar un mensaje que los estados democráticos no acompañan el atropello a las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos en los países a donde se violentan los derechos humanos y que en efecto el papel de la oposición no se puede disminuir porque es el que fortalece, el que critica, y es una facultad que le da, él como... la Constitución de la República. Creo que la canciller está haciendo un buen trabajo, está informando de forma muy, atinada al presidente en materia de relaciones internacionales, y ese pues es el resultado de esta decisión. Que nosotros como salvadoreños somos amigos de Venezuela, de todos los venezolanos, y esa es una forma de solidarizarnos con el dolor, la situación difícil obviamente que está pasando Venezuela, la escasez de alimento, se ha venido abajo la economía. Creo que $16 como salario mínimo es prácticamente llevar a un país al caos, y cómo están saliendo de forma masiva a los países de Sudamérica, y de agradecer, por ejemplo, todo lo que han hecho los países vecinos, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, de recibir a los venezolanos que de alguna manera se sentían estar en un país a donde se siente en una situación insegura y a donde no alcanzan a sacar adelante a su familia. En ese sentido, creo que esa es una decisión, desde mi punto de vista, más solidaria con el pueblo de Venezuela. Salvadoreño que no sea solidario con los venezolanos perseguidos, con los venezolanos que están sufriendo en carne propia la crisis producto de un régimen que obviamente no tolera a la oposición, yo creo que sería totalmente fuera de lugar. Nosotros estamos con el pueblo venezolano, estamos con los ciudadanos venezolanos que quieren libertad, quieren paz en su país y quieren ver a un Venezuela en auge, en desarrollo, pero en libertad. Mario Ponce, presidente del Congreso salvadoreño, ¿reconoce el gobierno de Nicolás Maduro? No. Primero, debo de entender que el mismo pueblo de Venezuela no le reconoce. La Organización de Estados Americanos ya se ha manifestado y hay resoluciones sobre eso. Naciones Unidas en el mismo sentido. Yo creo que hay que entender, hay que conocer de primera mano la situación por la cual no es reconocido legítimamente Nicolás Maduro. Y lo han dicho los países democráticos del mundo. Muestra de ello lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele en este momento. Mis respetos para los amigos del FMLN, es un derecho que ellos tienen una amistad, y eso es, obviamente, tendrían que ser solidarios, digamos, con el régimen. Yo no tengo de alguna manera, digamos, el por qué venir a este medio y decir que lo que ellos han hecho es
¿vea?, contrario a la conducta de un partido democrático como el FMLN. Esa es una decisión propia que ellos le evalúan desde su propio punto de vista, y en este caso en particular la respetamos, pero no la compartimos quienes estamos en defensa de el pueblo venezolano. Nosotros siempre vamos a ser amigos de los venezolanos, y cualquier venezolano que de alguna manera quiera buscar, digamos, suelo salvadoreño para poder vivir, pues El Salvador tiene que abrirle las puertas. ¿En esta decisión ganamos o perdemos entonces? Bueno, esa es parte de la pregunta anterior que tú me miras. Aquí no ganamos ni perdemos, O sea, pero le mandamos un mensaje al mundo que El Salvador está dispuesto a defender la democracia en Venezuela. Que El Salvador va a defender, digamos, los principios que rigen el sistema, los países que gobiernan a través del sistema democrático basado en el sistema de libertades. Ese es un mensaje. Si tú me preguntas qué ganamos, qué perdemos, bueno, creo que ganamos en el hecho de que estamos enrumbando nuestros esfuerzos a que Venezuela regrese a las raíces democráticas que lo llevaron a la cúspide en los años 80. Hay un debate, hay un debate de todos los parlamentarios del mundo. Y en todo caso, El Salvador, desde esa perspectiva, va a seguir manteniendo su posición en términos de Congreso, de no, digamos, de cuestionar lo que pasa en Venezuela. Mira, los parlamentarios del mundo tenemos la obligación, igual como lo ha hecho el presidente, de hacer nuestros esfuerzos para que los ciudadanos de cualquier país no sean perseguidos por pensar diferente o por no alinearse al régimen. Los parlamentarios del mundo que defendemos el sistema democrático estamos obligados a verificar y condenar cualquier atentado en contra de la oposición. Porque si no hay oposición, por supuesto no hay democracia. Y eso es un principio universal. El sistema democrático nos permite vivir o convivir con las diferencias que tengamos, obviamente, manifestar, digamos, nuestro respaldo a todos los países que se han sumado en defensa de la recuperación de la democracia en Venezuela es una obligación. Me imagino que no hay oposición en Cuba. No conocemos violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que hoy de alguna manera no se alinean al régimen. Vemos la salida de cubanos hacia Miami, pero no es Venezuela. Cuba no es Venezuela. En Cuba creo que se salió del control. ¿Tú crees que son otros intereses entonces lo que hay ahí? Si al final el sistema es casi Cuba tiene un sistema, un régimen bastante cuestionable, no lo digo yo, en términos de derechos humanos, en términos de libertad democrática, en términos del ejercicio de libre pero no tiene un ambiente de violencia como Venezuela, no lo tiene. Si no, nos dijeran las noticias que hay tanques en las calles atacando a la población. No es el caso, aunque es un régimen muy peculiar, propio de un sistema que pues en este momento no vemos a un régimen con su ejército atropellando a los ciudadanos. Por lo tanto, no podemos comparar Cuba con Venezuela. Venezuela se salió del control porque el ejército, de hecho, hemos conocido cómo de alguna manera irrumpe las manifestaciones, a donde la gente solo lleva su voz, una bandera pidiendo tranquilidad y paz, libertad. Ese es todo. Y entonces es reprimida por el hecho de exigir, digamos, que el país regrese a su normalidad. Espero que al llamado a las elecciones próximas en Nicaragua puedan de alguna manera entender que el pueblo tiene la última palabra y pueda decidir sobre su futuro. Eso es lo que ha pedido la oposición. Si hay un cuestionamiento de la Organización de Estados Americanos, hay un cuestionamiento de las Naciones Unidas, quienes de alguna manera le han manifestado al mundo entero que no es legítimo su mandato. Yo debo entender que esas resoluciones están apegadas
a las investigaciones exhaustivas de estos organismos multilaterales. Entonces, no es un caso con el otro. Si, obviamente que tú decís, bueno, Cuba ya lo analizamos, ya analizamos Nicaragua. La diferencia entre Nicaragua y Venezuela es que Nicaragua está dando los espacios para dialogar. Y eso es bueno. El diálogo es la única salida, digamos, a este tipo de conflictos. Y no podemos dejar de reconocer, porque si el régimen no tuviera, el régimen de Nicaragua no abriera los espacios, entonces nosotros dijéramos, allí prácticamente ese país está en una situación incontrolable, a donde no hay señales en las que podamos ver una solución de corto o mediano plazo. Este servidor tomó posesión el viernes 1 de noviembre y nosotros somos un partido político muy maduro, digamos, en la que no respondemos a ataques, no respondemos a cualquier, digamos, señalamiento incómodo. Hemos llegado, digamos, a la conclusión que el diálogo es la base de todo. Yo debo de entender también que en el caso del presidente del COENA es un político joven que no ha estado de alguna manera inmiscuido en el quehacer de la política al frente de un partido grande como es Alianza Republicana. En el camino él va a ir entendiendo, digamos, y reconociendo cómo se debe de manejar, digamos, una institución grande como es Arena. Nosotros no por eso vamos a venir y regresarle, digamos, con ese tipo de señalamientos bastante fuertes que nos hizo. Sí. Venir nosotros seguir con la misma tónica, no es nuestro estilo. La misma canción no es nuestro estilo. Las muestras, o sea, la prueba es que nosotros vamos a hacer un papel muy protagónico en favor del fortalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho, la defensa del sistema de libertades en nuestro país, libertad de prensa, libertad de expresión y libertad empresarial. Yo lo he manifestado, yo no llego a imponer mi criterio, yo llego a ser parte de la solución, no parte del problema. Yo tengo que buscar por todos los medios resolver los problemas que he encontrado en la Asamblea, que son problemas bastante complicados en materia financiera. Ya ustedes conocen, por ejemplo, que la Asamblea para el 2020 no tiene un déficit de 1.5 millones de dólares para pagar salarios. Si hacemos un cálculo del monto de alquileres, del cual no hay un 5 partido por mitad, yo así lo he dicho, estamos hablando que se me ha dicho, yo tengo que conocerlo de forma muy puntual, que son alrededor de $65,000 mensuales que se pagan en alquiler. Eso multiplicado por 12 son $780,000. Mario, teniendo esa referencia de juventud o novatez en política de la que tú mencionas que tiene el presidente del COENA, ¿será que entonces tú predices que va a haber un buen entendimiento a pesar de ese impasse con Arena y con todo? Ellos van a ir en el camino van a ir reconociendo mi trabajo. Yo soy contador público, soy auditor y de hecho quiero decirte de que si me ha tocado dar recomendaciones a los funcionarios para que enderecen su administración, pues yo no solamente me voy a quedar con dar las recomendaciones bajo la potestad que tenía, digamos, cuando ejercía mi profesión. Hoy tengo que poner en práctica lo que yo señalaba, ¿verdad? Y yo he dicho de forma reiterada que este año y medio va a ser un año y medio de decisiones colegiadas, a donde vamos a poner por encima de cualquier situación las prácticas de buen gobierno. Y eso pasa por con poco hacer mucho, o sea, economía,
eficiencia, legalidad y transparencia, que los tres poderes del Estado deben de buscar entendimientos para la consecución de los fines de los ciudadanos a los cuales obviamente nos debemos. No nos dice que tenemos que estar conflictuados, estar en un conflicto permanente. La pregunta es, ¿qué ganas tú con que la Asamblea Legislativa se mantenga en una situación de choque con el Ejecutivo? ¿Gana el salvadoreño común? ¿Ganas tú? No. A ti lo que te interesa como ciudadano es que nos entendamos, que construyamos acuerdos en función país y que dejemos a un lado los intereses personales y particulares, porque tú no podés encontrar salidas a los problemas del país en un ambiente de confrontación. Difícilmente. Si fuimos capaces de parar un conflicto armado a donde hubieron más de 70.000 muertos y lo resolvimos a través del diálogo, no vamos a resolver los problemas del día a día de nuestros hermanos salvadoreños, como es el desempleo, como es la poca inversión, como es el crecimiento, como es la inseguridad que está viviendo el salvadoreño a lo ancho y a lo largo del país. Esos son los grandes temas por los cuales tenemos que trabajar. ¿Y cómo los tenemos que encontrar? Diálogo. Ok. No hay otra salida. Como lo dice nuestro programa, por cierto. Y se rompe con la asunción de la presidencia esa alianza histórica que hay o que ha habido y que ha existido entre Arena y PCN, pregunta un televidente. Mira, este tipo de problemas que son pasajeros, obviamente, no deben de cerrar los espacios en el presente y en el futuro, digamos, de mantener una alianza con partidos con los cuales pensamos casi hablamos casi el mismo lenguaje, con una diferencia que nosotros somos un partido de clase media, media-baja, en la que impulsamos nuestros esfuerzos, en la que también hacemos política diferente. Si nos vemos, por ejemplo, la diferencia entre Arena y el PCN es que nosotros somos un partido que defendemos el sistema de mercado, pero en función social. No se puede de alguna manera concentrar la riqueza sin que los trabajadores tengan las prestaciones debidas y el respeto a sus derechos laborales. Entonces, ahí ves la única diferencia que tenemos con ellos. Ahora, defendemos el sistema de libertades. La libertad de mercado, la libertad de prensa, la libertad de expresión. En eso estamos en la misma tónica, de manera tal que un zipizape que recién ha pasado no nos deje de desviar, digamos, el objetivo que nosotros tenemos, que es de fortalecer nuestro sistema democrático, que es de defender las libertades, como lo he manifestado. Y en eso coincidimos. ¿Qué medida de austeridad inmediata tomará usted para ver un cambio en el manejo de la institución con su llegada? Pregunta. Mira, como esa pregunta está de alguna manera relacionada a una propuesta de reforma al reglamento interior, no hay muchos directivos. Vamos a pedirle, vamos a compartir con los miembros de Junta Directiva, vamos a dar un decreto de retiro voluntario, porque hay personas que ya cumplieron la edad para jubilarse. Vamos a hacer un decreto de retiro voluntario, y para que nadie peque, y este servidor no tiene la intención de pecar, de hacer una persona abusiva utilizando el cargo para poder venir. Se van 100 personas con un decreto de este tipo, meto 100 personas, eso no te soluciona el problema, le haces más difícil, porque nunca termina. Ese círculo vicioso hay que quitarlo. ¿Y cuál es la figura? Para que nadie peque, es congelar esas plazas, ¿verdad? Donde no se tenga que venir con esa recontratación. Se va gente y llenas los espacios, entonces la de nunca acabar. Entonces eso te va a permitir reducir el costo en pago de salarios. Porque la Asamblea lo que tiene que hacer es una reingeniería. Muestra de ello que este servidor, una de las propuestas que quiere hacerle a la Junta Directiva
es el hecho de potencializar el recurso humano institucional. Ok, dice acá, ¿cómo piensan lidiar con aquellos grupos delincuenciales que en algún momento se dice y se conocen que están dentro de la Asamblea Legislativa? Bueno, es un tema que obviamente yo tengo que pues conocerlo de primera mano. Si existe, pues, obviamente lo van a conocer ustedes. Yo no puedo de alguna manera venir y decir que existen grupos delincuenciales en la Asamblea. Sí, lo que sí te puedo decir que una de las grandes de las prácticas y lo que le quiero proponer a la Junta Directiva, que ya en el sistema de compras de bienes y servicios lo hagamos en la bolsa. Eso es lo más transparente. Y ya no vayamos con el proceso de licitación, porque allá es donde de alguna manera pueden haber algunos vicios de corrupción. Nosotros, yo creo que lo más transparente es hacer uso de la bolsa. Y en aquella oportunidad, y quiero reconocerle, el presidente Guillermo Gallegos hizo uso de la bolsa. Todo se compró, la mayor parte se compró en la bolsa y se logró bajar el costo de los bienes que se adquieren, como es todo lo que necesitas en papelería, computadoras, maquinaria y equipo, ¿verdad? Y accesorios para el quehacer del trabajo de los empleados de Mario, la parte institucional y de los el personal de equipo. Conociendo tu trayectoria, y lo voy a decir muy a título personal, conociendo tu trayectoria y esas cualidades que distinguen y que han distinguido tu trabajo como diputado, abierto al consenso, al escrutinio, ¿no? A la prensa. Quiero agradecerte que me hayas acompañado este día en nombre de todo el país, de todos aquellos que han estado atentos a nuestra señal, para tener de primera mano esa visión que conjunta desde luego hacia donde quieres llevar en este año y medio el Congreso de nuestro país. Así es que muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todo el equipo técnico, a todo el staff de Canal 21 por permitirme de alguna manera expresar, digamos, parte del esfuerzo y en mi compromiso con el país. El pueblo salvadoreño necesita de políticos sensatos que enrumbemos nuestras decisiones para poder resolver los graves problemas de forma individual y de forma colectiva por los cuales está pasando el pueblo salvadoreño. Ya mencionaba la problemática que todos la conocemos y en este caso en particular vamos a poner nuestros buenos oficios para trabajar por la solución a esos problemas. Y recuerda colocar siempre a Dios en el centro de tus actividades. Es el hacedor de todo. Así es la guía y es el que es el que me va a guiar en mis decisiones. Yo les voy a pedir bueno, yo oro todas las mañanas, oro en la noche y le pido a Dios lo que Salomón le pedía: sabiduría, humildad y sencillez para poder enfrentar, digamos, o buscar las soluciones más digamos, prácticas y convenientes para el país. Te agradezco muchísimo, gracias, los espero hoy en radio. Recuerden, la comisionada presidencial del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, a las 6 de la tarde conversando sobre temas importantes de país: presupuesto, baja de homicidios, plan control territorial y rompimiento de las relaciones con Venezuela, entre otros temas. Así que no se lo pierdan hoy, 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.